Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy le vamos a hablar de uno de los juegos de terror más esperados del año, llamado Silent Hill F. Ya había una fecha anteriormente, pero hoy tenemos la fecha de lanzamiento confirmada y unas cuantas polémicas, novedades que, bueno, no se pueden perder. Así que si son del fanático del Survival Horror, quédense hasta el final. Konami confirmó que Silent Hill F llega el 25 de septiembre del 2025 tanto para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Así que después de tanta espera, ya tenemos los días contados para esperarlo. ¿Cómo va a ser la ambientación y el contexto? Bueno, Silent Hill F nos propone un cambio radical en la saga. En lugar de un clásico pueblo estadounidense cubierto de niebla, esta vez viajamos a Japón en la década del 60 a un lugar ficticio llamado Ebisugaoka. La ambientación no es casual. Estamos hablando de un periodo en el que Japón todavía estaba marcado por las posguerras, con tensiones sociales, tradiciones antiguas que chocaban con la modernidad y un ambiente perfecto para contar una historia cargada de horror psicológico. A nivel artístico, lo que vimos en los trailers y adelantos, tanto muestran calles solitarias, casas de madera, templos antiguos y un aire muy siniestro que combina el folclore japonés con los clásicos elementos de Silent Hill, como la niebla y el deterioro progresivo del entorno. Este escenario abre la puerta a un terror más simbólico, que no solo se enfoca en los monstruos, sino que también en las traumas, las supersticiones y los secretos oscuros de una comunidad cerrada. ¿Qué hay acerca de las impresiones y la jugabilidad? Bueno, ya hay medios especializados que pudieron probar Silent Hill F, tanto en demos privadas, y han hablado de que destacan que en primer lugar la atmósfera audiovisual es muy buena. Con auriculares la experiencia se vuelve realmente perturbadora. Los sonidos ambientales, las aspiraciones, los crujidos de la madera y la música de Akira Yamaoka logran que incluso caminar por una calle vacía sea inquietante. En cuanto a la jugabilidad, se mantiene fiel al espíritu del survival horror. Exploración lenta, resolución de acertijos y gestión de recursos limitados. No es un juego de acción desenfrenada, aunque sí hay momentos en combates tensos y situaciones de peligro directo. Uno de los puntos más comentados es la manera en que el entorno se va corrompiendo con el tiempo. Las flores rojas que vimos en el tráiler no solo son un detalle visual, crecen, se expanden y terminan transformando escenarios enteros en paisajes grotescos. Esto aporta un elemento dinámico que no se veía en entregas anteriores. También resaltan que el diseño del pueblo Ebisugaoka transmite esa sensación de comunidad cerrada, donde cada rincón tiene una historia oculta. El jugador no solo se enfrenta a criaturas, sino también a los secretos oscuros de los habitantes, lo que refuerza el aspecto psicológico del terror. Las primeras críticas son muy positivas. Dicen que la combinación de exploración, tensión constante y un estilo narrativo cargado de misterio hace que Silent Hill F se sienta como un regreso a las raíces, pero con un aire fresco gracias a su ambientación japonesa. Luego de la ambientación del juego y de la jugabilidad vamos a hablar un poco acerca del paquete que te incluye al momento de comprarlo. Tenemos diferentes versiones. Ahora tenemos la Standard Edition, que es el juego completo, no trae más nada. Luego tenemos la Standard Edition, pre-order, es decir, si vos lo compras de manera anticipada, hoy es 18 de septiembre, antes de que salga el juego, te va a incluir el juego completo, te va a incluir un skin, un uniforme de colegio, que se llama White Sailor School. También te va a traer la Omamori Peony, un objeto equipable para tu personaje, y diferentes item packs. Por otra parte tenemos un poco más premium, que es Deluxe Edition, te incluye el juego, el artículo digital, el soundtrack digital y además te incluye el Pink Rabbit Costume, que es un skin de conejo que te trae para tu personaje, para Hinako. Eh, y además, siendo que no va a traer el White Sailor School Uniform, ni el Peony, ni el Item Pack, la versión Deluxe Edition, que no es pre-order. En cambio, el Deluxe Edition Pre-Order te trae todo lo que tiene la Standard Edition y todo lo que tiene el Deluxe Edition. Y finalmente, el Deluxe Upgrade, que es la versión digital, te viene el libro digital, el artbook, la banda sonora digital, y te viene también el atuendo de Pink Rabbit Costume para Hinako. La verdad es que es muy bueno, así que a comprarlo. Finalmente acá les voy a mostrar una captura de los requisitos del sistema que va a necesitar el juego para cuando salga. Sistema operativo Windows 11. Hoy la mayoría de los juegos ya últimos están obligándote a pasarte Windows 11, así que recomiendo que lo tengan. Lógicamente, bueno,
procesador de 64 bits, que hoy en día son todos. Acá es muy interesante, lo mínimo que te pide es un i5 8400 y una AMD Ryzen 5 2600, la verdad es que no son los últimos procesadores, así que muy bien por parte de Konami. Esperemos que funcione bien los requisitos mínimos como dice acá. Memoria RAM de 16 GB, hoy en día es el mínimo que estándar que hay que tener. Esto también muy interesante, las gráficas, una GeForce GTX 1070 Ti y una AMD Radeon RX 5700, la verdad es que no son placas de video última generación, así que eso es muy interesante. Buen espacio en disco, 50 GB, tampoco es mucho, pero es un estándar promedio de videojuegos. Y para lo recomendado, se pide lógicamente Windows 11 y todo lo que tenía el anterior, a lo mismo con la memoria RAM, pero en este caso un mejor procesador y una mejor placa de video, un i7 9700 y una AMD Ryzen 5 5500, que tampoco son de los últimos, y una RTX 2080 o una AMD Radeon RX 6800 XT, que en este caso, bueno, son placas de video un poquito más modernas, porque requieren más procesamiento en caso de tenerlo en alta calidad del juego. Estas configuraciones muy importantes, son todas en 1080p y en 60, tanto 60 fps, tanto como en 30 fps, o usando DLSS en 4K. También algo que recomiendan mucho es que tenga un disco sólido. Hoy en día todos los juegos que tengan los recomiendo instalar en un SSD y no en un HDD, que es el disco rígido, tecnología vieja de almacenamiento. ¿Esperás con ansias este juego? No te olvides dejar un comentario y suscribirte. Abrazos.